Saludos. Este 27 de febrero celebramos el aniversario 174 de la independencia nacional. En todos estos años de vida republicana, nuestro país ha sido gobernado por más de 50 mandatarios que, como es natural, han mostrado diversos grados de compromiso con el bienestar general. Conmemorando esta fecha, el presidente de la República ofrece un discurso en el que habla de las ejecutorias del año anterior y anuncia los planes del gobierno para el año que viene. Este año esperamos la sexta rendición de cuentas del presidente Danilo Medina en un escenario marcado por las expectativas ante los casos de corrupción, la desaceleración del ritmo del crecimiento económico y los retos fiscales y de control del gasto de la administración pública. Pero, salvo los aplausos aprobatorios, no se aprecia interacción con los legisladores sobre el rumbo del gobierno, ni en ese ni en otro escenario. Tenemos un Congreso dominado por el mismo partido del presidente. Esto genera que se pierda el rol clave del contrapeso que juega el Poder Legislativo en una verdadera democracia. En adición, otros órganos de rendición de cuentas, como la Cámara de Cuentas, son seleccionados por el Poder Ejecutivo, restando la independencia. Hoy, más que nunca, necesitamos que desde la Asamblea Nacional el presidente de la República emule la transparencia y la responsabilidad de Juan Pablo Duarte y presente de forma detallada qué ha hecho el gobierno en los últimos años con los recursos públicos, cuáles metas se cumplieron, cuáles están pendientes de cumplimiento y cuáles son las proyecciones en el futuro inmediato. Y de manera especial esperamos que responda a la ciudadanía que lleva un año movilizándose en las calles de todo el país y desde la diáspora exigiendo el fin de la impunidad. Este 27 de febrero celebramos el 174 aniversario de la Independencia Nacional. La Sociedad Secreta La Trinitaria, fundada el 16 de julio del 1838 por Juan Pablo Duarte, llevaba años promoviendo las ideas nacionalistas e impulsando acciones para fundar la República Dominicana. Luego del derrocamiento de Jean-Pierre Boyer de la presidencia de la isla, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella comandaron la insurrección que dio origen a nuestra república, poniendo fin a los 22 años de dominación haitiana en el este de la isla. Además de fundar nuestra nación, Juan Pablo Duarte nos legó el ejemplo de buen uso de los recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas. Poco después de la proclamación de la independencia, la Junta Central Gubernativa envió a Juan Pablo Duarte al sur para auxiliar a Pedro Santana en las batallas contra los haitianos, pero unos días después le ordenó regresar a Santo Domingo. Duarte volvió el 12 de abril del 1844 y lo primero que hizo fue entregar una relación de gastos de su expedición en Baní al tesorero nacional Miguel Labastida y Fernández, a quien devolvió 827 pesos de los 1,000 pesos que había recibido de la Junta Central Gubernativa. La rendición de cuentas está contemplada en el artículo 114 de la Constitución de la República Dominicana y establece que el presidente debe rendir cuentas de la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año anterior, acompañada de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades que el gobierno se propone a ejecutar. Igualmente, el artículo 128, numeral 2, letra F, establece que es una atribución del presidente de la República depositar ante el Congreso Nacional, al iniciarse la primera legislatura ordinaria el 27 de febrero de cada año, las memorias de los ministerios y rendir cuentas de su administración del año anterior. Para el aniversario 174 de la gesta de independencia, el país espera la sexta rendición de cuentas del presidente Danilo Medina ante el Congreso Nacional. Pero, ¿cómo han sido las rendiciones de cuenta
de algunos de los últimos presidentes dominicanos? No existen vacas sagradas en este gobierno, ni existirán vacas sagradas fuera de él mientras yo sea el presidente de la República. Los discursos del presidente Danilo Medina incluyen fragmentos emotivos de conexión con los ciudadanos. Porque este gobierno siempre ha sido de la gente, con la gente y para la gente, y así va a seguir. Va a seguir. Va a seguir de las manos con los que luchan, creen y sufren por el futuro de este país, de las manos con los que llevan la patria en sus corazones. En sus discursos, Leonel Fernández suele citar episodios de la literatura universal. En la tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, William Shakespeare, el gran genio inglés de la dramaturgia, pone en boca de uno de sus personajes centrales estas esclarecidas palabras. Cito: el mundo está desquiciado. Vaya faena haber nacido yo para tener que arreglarlo. Hace más de 20 años, Joaquín Balaguer hablaba en su rendición de cuentas del fenómeno de la corrupción. Que más atrae hoy la atención del país, sobre todo de los partidos políticos, es el de la corrupción. Se trata de un problema que no es exclusivo de la administración pública, sino de la sociedad dominicana en general. En nuestro sistema político presidencialista, los mandatarios se dirigen a la Asamblea Nacional una vez al año, muy distinto a como ocurre en sistemas parlamentarios como el español, donde el presidente del gobierno comparece regularmente ante el Congreso de los Diputados, sometiéndose al escrutinio y debate con las distintas bancadas. Pese a que los presidentes pronuncian un discurso en cada aniversario de la independencia, distintos actores de la sociedad civil han externado su preocupación por la debilidad del sistema actual de rendición de cuentas, falencias extensivas también al Poder Legislativo y a los gobiernos locales. Entre las quejas destacan que el Poder Legislativo no ejerce su rol fiscalizador de las acciones del Ejecutivo, como manda la Constitución, y que la Cámara de Cuentas no es suficientemente independiente. El país está a la espera, señores, de la rendición de cuenta oficial por parte del presidente Danilo Medina. Y mientras esperamos a ver qué contiene la locución del 27 de febrero, sentamos con nosotros en esta mesa y en este panel dos expertos que nos van a hablar de transparencia y de lo que significa para la Constitución de la República, la norma que exige esa rendición de cuentas, ese discurso en específico que se celebra solamente una vez al año. Muchas gracias por acompañarnos a Cristóbal Rodríguez, abogado, experto en Derecho Constitucional y profesor universitario, y también a Carlos Pimentel, abogado, director de Transparencia de Participación Ciudadana. Así es, muchas gracias Carolina, gracias a nuestros invitados. Efectivamente, constitucionalmente está mandado que el presidente de la República cada 27 de febrero haga una rendición de cuentas de las ejecutorias del año anterior. El país vive en una democracia con muchos cuestionamientos porque sus órganos no están funcionando bien. Los contrapesos no funcionan. El Congreso no funciona como debería funcionar en una verdadera democracia. Los mecanismos de rendición de cuentas y los mecanismos de investigación de las ejecutorias también están en manos del mismo partido del gobierno. Cada día nos levantamos con un nuevo escándalo de corrupción en el país. Y cuando vamos a referirnos a la justicia, también cada día nos levantamos con niveles de impunidad y incapacidad muchas veces de juzgar a los que cometen delitos, sobre todo de corrupción. Me gustaría preguntarle a Cristóbal si esa rendición de cuentas que los dominicanos y las dominicanas esperamos cada 27 de febrero, cuando el presidente se para delante de la Cámara en el Congreso Nacional y habla de sus ejecutorias, realmente eso es lo que manda
la Constitución Dominicana. Me refiero a ese pequeño espacio del 27 de febrero. O la rendición de cuentas va mucho más allá que ese 27 de febrero frente al Congreso. Sí, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación a este programa. Es un placer estar con ustedes y compartiendo con Carlos este escenario. Tal vez conviene enmarcar un poco de qué hablamos y por qué es importante hablar de rendición de cuentas. En una democracia se suele decir que lo que la constituye en términos de su origen es la forma de elección de los funcionarios públicos, de los funcionarios electivos, de lo que se suele denominar legitimación de origen. Pero las elecciones suceden una vez cada 4 años en el sistema de gobierno de la República Dominicana. Y por tanto, no basta con que la gente vote y exprese su voluntad en el voto para que se configure en propiedad un sistema democrático. La democracia tiene que tener al mismo tiempo mecanismos más o menos cotidianos, más o menos permanentes de veeduría y de monitoreo de la gestión de gobierno. Entre lo que se incluye este tipo de... Entonces, la rendición de cuentas es un mecanismo que sucede varias veces entre periodos de gobierno, entre 2 periodos de gobierno, como una manera de que la ciudadanía tenga una idea de cómo está haciendo la gestión. Yo diría más que una idea, que la ciudadanía sepa, datos concretos. Que la ciudadanía sepa. Entonces, la rendición de cuentas tiene 3 elementos fundamentales. En primer lugar, es un ejercicio contable en términos estrictamente técnicos. Exige explicarle al país cómo se gastó el dinero público en los 365 días que transcurrieron entre el 27 de febrero, en este caso del año 2017, y el 27 de febrero del año 2018. La ciudadanía le da un mandato al presidente y a los funcionarios mediante un proceso electoral para que administre la gran empresa que es la sociedad y el país. La contrapartida de ese mandato es la exigencia de rendición de cuentas porque es un mecanismo de control. Entonces, es ese ejercicio contable, pero además es una explicación de lo realizado como obra de gobierno y al mismo tiempo una explicación de lo planificado a futuro, porque la responsabilidad en el ejercicio del gobierno implica, además, para validar el mandato, el carácter democrático del mandato a los gobernantes, implica, además, que los gobernados puedan tener forma de determinar en qué medida se está ejerciendo con capacidad el gobierno. Y eso tiene que ver con planificación y por tanto con la explicación, con la exigencia de explicación a la sociedad de qué es lo que vamos a hacer en los próximos años, porque es la manera que tenemos luego de validar los discursos con los hechos. Entonces, el artículo 114 de la Constitución Dominicana traduce estas exigencias de la rendición de cuentas. Lo voy a leer rápidamente. Dice: rendición de cuentas del presidente de la República. Es responsabilidad del presidente rendir cuentas anualmente ante el Congreso Nacional de la administración presupuestaria. Lo primero que decía es un discurso que tiene, es un ejercicio contable. Así es. Es frío en ese sentido, muy al dato económico. Si el presupuesto tiene 20 pesos y se gastaron 20 pesos, ¿cómo se gastaron y en qué se gastaron? Exactamente. La administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida el año anterior, según establece el artículo 28, numeral 2, literal F de esta Constitución, acompañada de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales. Es decir, yo estoy explicando lo que pasó el año que recién concluye, pero yo tengo que explicar qué voy a hacer
el próximo año. ¿Y con qué? Así es. ¿Y con qué? Y luego, los resultados, dice, los económicos financieros y las principales prioridades del gobierno que se propone ejecutar dentro de la ley del presupuesto general del Estado para el año en curso. Entonces, en términos estrictos, a eso debe circunscribirse el discurso de rendición de cuentas. Ahora bien, el Congreso tiene una responsabilidad importante que ejercer en relación con ese discurso y con el contenido de ese discurso, porque al final lo que el presidente esboza en la Asamblea Nacional es el resultado de lo que recibe de los ministerios como informes técnicos de gestión a lo largo del año. ¿El Congreso podría enmendar o no aceptar esa rendición de por cuentas? supuesto, ¿Lo prevé la Constitución? Por supuesto, el discurso de rendición de cuentas no puede ser lo que fue durante décadas en la República Dominicana, un mecanismo de validación de las ejecutorias del gobierno, cual que fuesen esas ejecutorias. Y yo rindo cuentas, el Congreso la valida, el Congreso tiene la responsabilidad, debe ejercer la responsabilidad de verificar primero la veracidad del informe que está recibiendo y de contrastar los números. En el ejercicio de ese contrapeso que prevé la Constitución. Y decir si lo acepta o no, porque si no, no tiene sentido. Si no, se va a reducir siempre a un mecanismo ritual de validación de Carlos, la gestión. en el sentido que el doctor Cristóbal está explicando ese artículo, supongamos que en la rendición de cuentas de este año esté consignado lo que se ha gastado en un proyecto como Punta Catalina, que este país todavía no se sabe cuánto ha gastado. Mucha gente en el Congreso no sabe cuánto ha gastado. Pero si mañana, el 27 de febrero, el presidente dice, se han gastado una suma X en este proyecto. Lo primero que tenemos que indicar que el ejercicio de rendición de cuentas no es un discurso, sino que el presidente tiene que presentar al Congreso informaciones que puedan ser verificables de carácter técnico con relación a la administración, al presupuesto, a la gestión financiera y acompañado de una locución. Y en esa locución la Constitución es muy clara y dice sobre las proyecciones macroeconómicas, las proyecciones fiscales y los resultados que el gobierno se plantea para el próximo año. Pero esos resultados que el gobierno se plantea para el próximo año ya están aprobados en el presupuesto general de la Nación. Claro. No es que que tenía un plazo anterior al 27 de febrero. No es que el presidente en la Asamblea Nacional va a compartir todo lo que él piensa, todo lo que él cree como plan de gobierno. Está aprobado ya, está aprobado en el presupuesto. En la ejecutoria a partir de lo que se aprobó en el presupuesto. A partir de lo que se aprobó en el presupuesto y sobre todo identificando cuáles son sus prioridades. Obviamente en la República Dominicana no tenemos un ejercicio real de rendición de cuentas. Por eso hablamos de un discurso. Y no tenemos un ejercicio real de rendición de cuentas porque el Congreso Nacional no cumple su función fundamental de fiscalizar. El Congreso ni siquiera, en los actuales momentos, tiene la capacidad técnica de fiscalizar las memorias y la rendición de cuentas que el presidente debe depositar. Muchas veces, y eso es parte de la cultura política, cuando el presidente hace lo que llaman rendición de cuentas, analizamos lo que el presidente dice como discurso, pero detrás de ese discurso tiene que haber todo un soporte que tanto el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto, claro que sí, porque tiene que ser verificable, se tiene que comprobar. No es un discurso político, no es un discurso partidario, no es un discurso para promover la reelección, es un discurso de rendición de cuentas al soberano, del mandato que le dio y sobre todo del cumplimiento de lo que se aprobó en el presupuesto, de lo que se hizo, de lo que no se hizo y cuáles son las proyecciones para el próximo año. Entonces, la ciudadanía tenemos que empezar a hacer ese ejercicio de pedagogía, porque esa es la democracia. No podemos seguir desvirtuando el funcionamiento de la democracia llamándole a un discurso de rendición de cuentas cuando no lo es. Cuando no lo es.
Señores, le ha dado lectura Cristóbal Rodríguez al artículo 114 de la Constitución de la República, que usa los términos exactamente año anterior y año en curso. Es decir, estamos hablando de 365 días anteriores y 365 días venideros. Pero a veces cuando los mandatarios tienen más de un término o cuando están terminando, suena casi a una reiteración ese término presidencial, entonces el discurso se vuelve acerca de todo lo logrado anteriormente. Vamos a hablar de ese plazo temporal que la Constitución establece y otros temas de interés sobre la rendición de cuentas de este 27 de febrero. Dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. Lubricar te da más por menos. Dale vuelve, que viene a lubricar. Distribuye Premium y Compañía. 27 años dando más. Decíamos antes de la pausa que el artículo 114 de la Constitución es bastante exacto, el año anterior y el año en curso, 365 días específicos en cada una de esas disposiciones. Carlos, como experto en transparencia, ¿qué significa eso para la rendición de cuentas, esa parte contable de la que hablaba Cristóbal anteriormente? Tenemos que tener en cuenta que el ejercicio de rendición de cuentas debe inscribirse en un periodo específico. O sea, el presidente rinde cuenta de sus ejecutorias, la administración administrativa, presupuestaria del año anterior, en este caso del año 2017. Pero además explica las proyecciones macroeconómicas fiscales para el año en curso, el año 2018. Quiere decir que el presidente se refiere al año anterior y a el año en curso como proyección. Eso es muy importante porque lo que hemos visto de rendición de cuentas es que no establecemos una distinción de qué periodo el presidente se está refiriendo, y muchas veces se refiere al primer año de su gestión, al segundo, al tercero. Muchas veces se convierte este discurso en una propaganda de las cosas que se han logrado, ¿no? Yo pienso que lo estrictamente sobre lo cual se debe rendir cuenta tiene que ser sobre lo planificado, lo presupuestado y lo ejecutado. Y dentro de eso hay algunos elementos que son fundamentales. La Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Plurianual de Inversión, el Plan Plurianual de Inversión y los planes institucionales. Otro aspecto que esté fuera de ahí me parece que no entra dentro del ámbito de la rendición de cuentas. Claro. Y entonces, de cara a estos temas en base a la Estrategia Nacional de Desarrollo, al presupuesto nacional, que son todos temas que pasan por el Congreso de la República, es decir, el Congreso no puede decir que ese proyecto de gobierno sobre el cual rinde cuentas es algo que maneja simplemente el Ejecutivo. Si es realmente una rendición de cuentas en base a la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley, y en base al presupuesto nacional que pasa por aprobación en el Congreso tiene suficiente conocimiento para decirle al Ejecutivo, por ejemplo, esto que has dicho no basta o no se corresponde con la realidad. ¿Puede hacerlo eso, Cristóbal, el Poder Legislativo? Sí, fíjate, Carolina, el sentido del discurso de rendición de cuentas es darle soporte material, soporte en los hechos, a las facultades de fiscalización y de control que en el esquema constitucional de la República Dominicana ejerce el Congreso Nacional. El numeral A del literal 2 del artículo 93 de la Constitución, dentro de las facultades de fiscalización y control del Congreso de la República, dice que una de ellas es aprobar o rechazar el estado de recaudación e inversión de las rentas
que debe presentarle el Poder Ejecutivo durante la primera legislatura de cada año, tomando como base el informe de la Cámara de Cuentas. Y el literal, está por aquí, dice, examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos si son conformes a la Constitución y las leyes. Es decir, lo que le está diciendo la Constitución al Congreso es, ustedes tienen facultades de control específicas respecto del Poder Ejecutivo. Es decir, tienen la prerrogativa de garantizar, el deber de garantizar que las actuaciones del Poder Ejecutivo se produzcan dentro de los límites y de los parámetros constitucionalmente establecidos. Claro. Y por tanto, la aprobación de las ejecutorias, la aprobación del informe de gestión que el 27 de febrero debe rendir el presidente de la República, debe estar condicionado al cumplimiento de lo constitucionalmente mandado. De no ser así, el Congreso se reservará siempre, o se podrá reservar siempre, la facultad de rechazarlo, tal y como dice expresamente. Pero además de rechazarlo en un país como el nuestro, que muchas veces se actúa con mucha discrecionalidad. Si se diera el caso de que el Congreso diga, bueno, esta ejecución presupuestaria no se corresponde con lo que se había planificado, o hay cosas que no responden a la verdad según investigaciones previas. Tiene el Congreso la facultad de llamar al presidente, interpelarlo en ese caso y hasta sancionarlo. ¿Procedería eso? ¿Una interpelación, por ejemplo, por una rendición de cuentas insuficiente o deshonesta? Yo pienso que el procedimiento a seguir... Me refiero a este o cualquier presidente. El procedimiento a seguir en un escenario como ese debería ser el siguiente. Primero, disponer la creación o la puesta en funcionamiento de una comisión de investigación, específicamente para determinar si hubo anomalías y el alcance de las anomalías y la naturaleza de esas anomalías. Y en función del resultado de esa investigación, entonces el Congreso podría determinar si formula una invitación al presidente de la República, si produce un procedimiento de interpelación o si hubiera irregularidades tan graves como para la posibilidad de configurar un procedimiento, el inicio del procedimiento del enjuiciamiento político. Es decir, todo eso es posible y debe serlo porque, como decía en el segmento anterior, si se concibiera solo como un ritualismo, entonces no tendría sentido. Pero para que eso pase en una democracia tendría el Congreso que cumplir con su papel de control y contrapeso. Ciertamente, Cristóbal se refiere al artículo 115 de la Constitución, que habla de la regulación de los procedimientos y control de fiscalización, que establece que la ley regulará los procedimientos requeridos por las cámaras legislativas para el examen de los informes de la Cámara de Cuentas, el examen de los actos del Poder Ejecutivo, las invitaciones, las interpelaciones y los juicios políticos y demás mecanismos de control. ¿Qué tenemos? Tenemos un Congreso que no tiene práctica de fiscalización. Y demás mecanismos de control. Sí. El Congreso no tiene práctica de ejercer esa función de fiscalización. La Cámara de Cuentas tiene limitaciones y precariedades como ente de control externo que tiene que ser un brazo auxiliar o operativo del Congreso para la fiscalización y el control del Poder Ejecutivo. Pero además de esto, de estas ausencias, hay que decir que todavía, luego de la Constitución del 2010, el Congreso no ha establecido, en base a disposiciones normativas, los procedimientos para la interpelación, los procedimientos para los juicios políticos. Entonces, ciertamente, cuando nosotros profundizamos en estos temas, nos damos cuenta que estamos en una trampa.
Estamos en una trampa porque los mecanismos que se necesitan para que la rendición de cuentas pueda ser objeto de control del primer poder del Estado están muy limitados. Esto sin contar con los elementos de carácter político y los niveles de representación y control del Partido de la Liberación Dominicana del Congreso Nacional. Si no, me estoy inscribiendo específicamente en lo que establece la Constitución y lo que no se ha hecho todavía, que permita al Congreso tener mayores niveles de herramientas, de facultades, para que la rendición de cuentas verdaderamente tenga sentido, el Congreso juegue su rol de contrapeso y el Ejecutivo, como mandatario, tenga que rendir cuentas y tenga que ser sujeto de control. Así que funciona cualquier democracia. Entonces, cuando analizamos estos temas nos damos cuenta de cuál es el nivel de la intensidad de la democracia que nos encontramos en los actuales momentos en el país. Yo creo que hay un punto importante porque nuestro experto en transparencia habla de mecanismos y yo creo que en adición al contrapeso natural que como poder del Estado debe de representar y presentar el Congreso, la Constitución prevé varios otros mecanismos para supervisar la administración de la cosa pública en manos del Ejecutivo, que son la supervisión externa, que es la Cámara de Cuentas, la supervisión interna, que la tiene la Contraloría General de la República, y lo que se llama el control social, que también está dentro de los primeros artículos de la Constitución en alguna forma explícitamente contenida. La Constitución establece lo que es el Sistema Nacional de Control y Auditoría, que tiene 4 niveles de control: interno, externo, control legislativo y el control social. En el país, lo primero que tenemos que señalar es que el Sistema Nacional de Control no funciona, porque el Sistema Nacional de Control no es que cada institución esté cumpliendo con sus funciones y su competencia de manera particular, sino funciona como un todo, de manera integrada. Por eso es que debe existir niveles de coordinación entre el control interno, el externo, el control legislativo y el control social. Entonces, en el país tenemos limitaciones con estos niveles de control. Y en el caso del control social, que para mí es fundamental porque se desprende de ese artículo 2 de la Constitución, de la soberanía popular, tiene limitaciones porque los mecanismos de participación, que bien están plasmados en la Constitución, de igual manera no tienen los mecanismos normativos para operativizarlo. Pero además de eso, para hacer un ejercicio de control social, se necesita que en ese ejercicio de rendición de cuentas, el presidente presente, deposite en el Congreso la documentación relacionada con los aspectos administrativos, financieros, las proyecciones macroeconómicas. O sea, para hacer ejercicio de control social, tiene que existir información. Tiene que existir información de calidad, información veraz y sobre todo, y esto es muy importante, accesible. Tiene que existir información oportuna, porque muchas veces nosotros nos encontramos que esta información no se pone a disposición de la ciudadanía, pero 2 años después del ejercicio de rendición de cuentas, entonces así no tiene sentido. De igual manera vemos a la Cámara de Cuentas que hace ejercicio de auditoría 2 y 3 años después. Entonces, bueno, probablemente tenemos que apostar a recortar esos periodos. O sea, el control en sentido general en la República Dominicana tiene limitaciones importantes y por eso no se cumplen las disposiciones como establece la Constitución. Nos tenemos que ir a una pausa, pero antes de irnos hay que resaltar ese punto importantísimo del tema del acceso a la información oportuna. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra ha desarrollado una investigación en tiempos recientes que se encuentra en imprenta, o sea que lo comentamos previo a publicación, que determinó que más del 80% de las entidades no es capaz de cumplir dentro del plazo la obligación de permitir el acceso a la información pública cuando es solicitada por ciudadanos, cumpliendo todos los requisitos de la ley. Así que eso pone en entredicho nuestra capacidad de controlar socialmente las labores del Ejecutivo. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, las expectativas de cara a esta rendición de cuentas del 27 de febrero. Dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. Lubricar te da más por menos. Dale
Dale fuerte, que viene a lubricar. Distribuye Premium y compañía. 27 años dando más. Bueno, ahora llegó el momento de evaluar qué estamos esperando de cara a este 27 de febrero en materia de rendición de cuentas. Si tenemos expectativas de que las cosas se hagan de una manera distinta, si producto de que estamos en un segundo término quizás será probable que el presidente hable no solo de los 365 días anteriores y de los 365 días contados a partir de esa rendición de cuentas, sino también de todos los años anteriores, que ha sido una falta común dentro de las rendiciones de cuentas. Pero yo creo que algo importante que tiene este panel es que podemos preguntarle a un experto en materia constitucional qué espera la Constitución que pase este 27 de febrero. Podemos preguntarle a ese mismo experto qué espera la comunidad jurídica experta en la materia. Luego podemos preguntarle a nuestro experto en transparencia y director de participación del Departamento de Transparencia de Participación Ciudadana qué espera la sociedad civil. Y naturalmente a nuestro don Antonio preguntarle qué espera el empresariado. En conclusión, ¿qué espera el país, señores, de cara al 27 de febrero? Cristóbal, ¿qué espera la Constitución? Mira, yo pienso que la expectativa que uno quiere tener siempre es que se dé cumplimiento a la ley, y en este caso a la ley suprema que es la Constitución, y de manera concreta a lo previsto en el numeral 2, literal F del artículo 128 y al artículo 114 de la Constitución. Por un lado, respecto de lo que debe ser el contenido del discurso, explicar la ejecución financiera, presupuestaria, los niveles de ejecución de lo que se había planificado y proyectar para el año próximo, para la gestión del próximo año, lo que se va a hacer y con qué. Y luego, tal vez lo más importante, es que el Congreso al mismo tiempo cumpla con su rol. Esto sabemos, lo explicaba Carlos hace un momento, viene teniendo dificultades importantísimas en nuestro país en los últimos muchos años, porque en los últimos muchos años hemos tenido un nivel de cohabitación en términos de control del poder político del legislativo con el ejecutivo, en términos de que forman parte de una misma formación política en términos por lo menos muy mayoritarios. La calidad de la actuación de las minorías también ha dejado mucho que desear, mucho cosas negativas, porque no han sido tampoco su papel de minoría, ¿tú entiendes? Por supuesto, o sea, la posibilidad de equilibrio y de eficacia en los mecanismos de control está directamente relacionada con el nivel de pluralismo político en la representación de las cámaras legislativas. Y sobre todo, algo que yo he señalado permanentemente, los niveles de compromiso con el país. Así es. Bueno, las expectativas pueden ser muchas. Voy a tratar de concentrarme en algunos elementos que yo entiendo que son fundamentales. Y en ese mensaje explicativo del ejercicio de la rendición de cuentas, el presidente debe ser muy preciso y muy claro con relación a el componente de las proyecciones fiscales. Para nadie es un secreto la situación que tenemos en el país vinculado al gasto público, al derroche, al despilfarro, y sobre todo no es posible que el país continúe sin avanzar en el pacto fiscal que está pendiente. Y digo que no es posible y me preocupa porque he escuchado ya de funcionarios de nivel y con responsabilidades importantes en el gobierno del presidente Danilo Medina casi decretar que en este periodo de gobierno no va a haber pacto fiscal. Y eso es muy lamentable porque el pacto fiscal es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, cuando un funcionario de alto nivel dice que en este periodo no va a haber pacto fiscal, yo no sé en qué sustenta eso. Entonces, el pacto fiscal es fundamental.
y sobre todo por las recomendaciones que se van haciendo ya de que debemos avanzar en una reforma fiscal y dejar ese pacto. ¿Por qué tú crees que no va a haber pacto fiscal? ¿Tú crees que no va a haber pacto fiscal? 1 y 2, ¿por qué? Yo pienso que bajo la concepción de ese principio de legalidad es obligatorio que el país tenga un pacto fiscal. Debimos tenerlo ya, como debimos tener el pacto eléctrico también. Y es fundamental por el control del gasto y sobre todo lo vinculado al gasto corriente del gobierno. Y para eso es fundamental también avanzar en el proceso de reforma de la macroestructura del Estado, que está pendiente también, que es un mandato de la Constitución, es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, tenemos la Ley Orgánica de la Administración Pública, tenemos reglamento, está en el Plan Plurianual. Entonces, el país necesita pasos concretos en esa dirección, que puedan generar un Estado con mayores niveles de eficiencia, mayores niveles de transparencia y que permita la participación de todos los actores en el diseño de una política pública tan importante. Pero también las expectativas tienen que estar alrededor de políticas públicas que garantizan derechos y de manera muy particular el gobierno del presidente Danilo Medina tiene que proyectar de una forma muy clara y muy precisa cómo vamos a avanzar en este año para que el país tenga un sistema de salud de calidad, porque sabemos que el sistema de salud colapsó, está en emergencia luego de la intervención de los hospitales y otros elementos alrededor del sistema. Entonces, es un tema importante, pero hay otros temas vinculados a derechos que son fundamentales, porque estamos hablando de políticas públicas, políticas sociales, que tiene asignación limitada en el presupuesto, pero que muchas veces no es suficiente que tenga el presupuesto, sino que tiene que haber la voluntad y tiene que haber una expresión de las prioridades. Fíjate que la Constitución habla que el presidente, en esa alocución donde explica la rendición de cuentas, tiene que establecer cuáles son las prioridades, y las prioridades, desde mi perspectiva, están vinculadas estrictamente a derechos y garantía de la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas. Es decir, hasta ahora hemos hablado de cumplimiento de la ley y de las exigencias constitucionales, que la vimos al principio del panel. Hemos hablado también no solo del respeto a esas exigencias constitucionales incluidas en los artículos 114 y otros, sino también el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo, puntualmente con temas como lo del pacto fiscal y naturalmente en el anuncio de las prioridades de gobierno para los próximos 365 días, reestructurar el tema presupuestario y el tema de plan de gobierno de manera tal que temas tan importantes como la salud tomen prioridad, valga la redundancia, dentro de esa rendición de cuentas y dentro del plan de gobierno. Don Antonio, para el empresariado, ¿qué esperamos de cara a este 27 de febrero? Bueno, además de lo que ha señalado Cristóbal y Carlos, es importante tener un país previsible donde todos sepamos que las reglas del juego establecidas se van a cumplir. Yo pienso que eso falta en este país. Este es uno de los países más diagnosticados que existe. Aquí sabemos qué es lo que tenemos que hacer para todo. Aquí tenemos las leyes suficientes como para crear un marco de convivencia en la sociedad con esa previsibilidad que nosotros estamos exigiendo. Nosotros aspiramos que las políticas públicas establecidas desde los gobiernos se establezcan a partir de las reales necesidades que tienen los sectores empresariales, la población en general. Que no nos inventemos políticas públicas ni para maximizar renta, ni para que se tome como paradigma y nos recuerden en el futuro por una hora específica que a veces la población ni la demanda ni la necesita. Nosotros como sector empresarial queremos manejarnos con transparencia. Los sectores empresariales, y yo lo he venido diciendo, están compuestos un 98% por pequeños y medianos, empresarios y productores que sufren la misma situación que sufre clase media y sufre la ciudadanía en general.
Y estos sectores se levantan a las 6, a las 7 de la mañana a trabajar con todas las dificultades que este país nos pone, todas las trabas. Y estos son sectores que no tienen capacidad de ir a tocarle las puertas a los gobiernos a la sombra de la noche, a negociar nada, pero tampoco son los que se confabulan con un sector político para cometer actos de corrupción y aprovecharse y asaltar el Estado. Nosotros, en nombre de ese 98% del sector empresarial, no nos vamos a cansar de exigir transparencia, reglas claras y que esas políticas públicas sean en función del desarrollo inclusivo de todos los que habitamos en este país. Nosotros no queremos nada más que eso. Bueno, tenemos que agradecer a nuestros invitados por habernos acompañado en la noche de hoy. Yo creo que una idea ha quedado especialmente clara hoy. No queremos discursos políticos, palabras grandilocuentes, mercadeo político de primera el 27 de febrero. El 27 de febrero lo que queremos es saber qué se hizo con el dinero del erario público en los 365 días anteriores a esa rendición de cuentas y qué se va a hacer de rendición de cuentas y qué se va a hacer con el dinero y qué se va a priorizar en los 365 días siguientes a esa rendición de cuentas. Ni más ni menos. Nos vamos a una pausa. Dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. Lubricar te da más por menos. Dale fuerte, que tiene lubricar. Distribuye Premium y Compañía. 27 años dando más. Hola, yo soy Virginia Antares y esta es La Guía Política. La idea de Guía Política surge de mi propia vivencia. Yo siempre tuve mucho interés en los temas sociales y políticos y pues siempre tuve la inquietud. Hice mi carrera en comunicación social, pero cuando tuve la oportunidad de irme a hacer la maestría en Inglaterra, pues me encontré con muchísimos análisis sobre el desarrollo de los países que son súper interesantes y me dije, oye, ¿por qué en República Dominicana no estamos hablando de esto? Si a fin de cuentas ese debería ser el tema central en un país como el nuestro, ¿no? En el movimiento del 4%, en realidad yo estaba haciendo mi maestría en Inglaterra, pero justo antes de irme, pues sí, yo participé en la creación de un video educativo sobre el tema de educación del 4%, que hicimos un grupo de periodistas, abogados jóvenes, activistas, que empezamos a preocuparnos por el tema de educación. Y entendimos lo que estaba pasando y nos pareció grave y decimos, bueno, pero la gente no lo sabe esto y esto hay que explicarlo. Quisimos seguir trabajando el tema de los videos porque vimos además lo poderoso que pueden ser. Hicimos un video educativo resumiendo un poco la situación de la política fiscal dominicana, las debilidades y cómo se podrían mejorar. Hola, bienvenidos a la Guía Política Dominicana. Hoy vamos a hablar de un tema que está sobre el debate, la democracia. Yo crecí creyendo que democracia significaba poder criticar al gobierno sin que te maten y que haya elecciones limpias, básicamente. Pero ¿qué es realmente una democracia? ¿Y cómo podemos saber si vivimos en democracia en la República Dominicana? La democracia parte de la idea revolucionaria de que todas las personas somos iguales en valor y en derecho, y de que por lo tanto cada quien debe tener el poder de decidir sobre su propia vida. ¿Qué significa eso a nivel político? Significa que el poder político, el poder de decidir cómo funciona la sociedad, debe ser un poder colectivo, que esté distribuido entre todas y todos. Ahora, ¿cómo se logra eso en la práctica?
Primero, a través de la participación de la ciudadanía en las decisiones políticas. Por ejemplo, con asambleas ciudadanas, en que la gente se reúne a debatir y a decidir sobre su comunidad, con plebiscitos y referendos, en los que el pueblo vota para aprobar o rechazar una propuesta. Hay muchos mecanismos de participación política. Ojo, hay una de estas formas de participación que es diferente de los demás. Las elecciones son una forma de participación indirecta. Es decir, se basan en elegir representantes que son los que tomarán las decisiones políticas supuestamente a nombre de la ciudadanía, a diferencia de otras formas de participación en las que la gente decide directamente sobre los temas políticos. La participación es el primer elemento para una democracia, pero hay más. Una democracia debe garantizar las libertades y los derechos fundamentales de todas las personas, y eso implica que todo el mundo pueda vivir en condiciones mínimamente dignas. En tercer lugar, en un Estado-nación como la República Dominicana, una democracia requiere de una división de los poderes de ese Estado, para que ninguna persona o ningún grupo pueda concentrar todo el poder y tener lo que sería un poder absoluto. Cuando hay división e independencia entre los diferentes poderes del Estado, cada uno le pone límite a los otros. Por ejemplo, si un presidente quiere endeudarse irresponsablemente o quiere firmar un contrato que sea negativo para el país, el Congreso puede impedírselo. O si un ministro o algún otro funcionario comete un abuso de poder o un acto de corrupción, el Poder Judicial puede juzgarlo y condenarlo. Entonces, la pregunta clave que tenemos que hacernos es: ¿se cumplen estas tres condiciones en la República Dominicana? ¿Qué tan democrática es la sociedad dominicana de hoy? Yo soy Virginia Antares, nos vemos en el próximo video de la Guía Política Dominicana. Yo creo que parte del impacto que han tenido los movimientos sociales recientes, vamos a decir de la década del 2000 para acá, y en particular lo que fue el movimiento de los haitises y del 4%, es empezar a renovar el sueño en la sociedad dominicana, en la ciudadanía, de que la articulación puede lograr cambios, de que no es cierto, o sea, porque como la herencia ha sido de mucho fracaso, hay un poco una actitud también de frustración, de desesperanza y de decir, eso no vale la pena, eso no se logra. Y yo creo que ese movimiento empezaron un poquito a cambiar eso, y que allá hay una ciudadanía que tiene más fe en sí misma y en su capacidad de lograr transformaciones sociales y políticas. Hoy hemos hablado en voz alta sobre rendición de cuentas y a propósito de que nuestra nación, nuestro país, cumple 174 años de fundación. Nosotros queremos recordar que cada uno de nosotros como ciudadano y ciudadana tiene el deber de rendirle cuenta a todos nuestros grandes constructores del país. Empezando por los padres de la patria, encabezados por Juan Pablo Duarte, y pasando por cada uno de los momentos históricos en que esta ciudadanía ha construido este país. Debemos rendirle cuenta como ciudadanos a todos los que han construido este país, muchos de ellos héroes y heroínas anónimas. Definitivamente. El país, la ciudadanía tiene el deber de preservar esos ejemplos. En el caso puntual, por ejemplo, de Juan Pablo Duarte y 10, que mencionaba don Antonio, presentó una rendición de cuentas manuscrita que producción ahora pone en pantalla, de 1,000 pesos que se le entregaron para los esfuerzos independentistas, de los cuales solo gastó cerca de 173, indicando en esa rendición de cuentas 1,5 pesos en aceite y 2 pesos en plátanos para alimentar a las tropas. Eso, señores, es rendir cuenta, lo que esperamos para este 27 de febrero en el aniversario de nuestra independencia. Así es, Carolina. Hasta el próximo programa.